Hola, bienvenidos a todos a la presentación de la unidad 7 de la materia Sistemas de Información para la Gestión, en la que trataremos el tema Control de la gestión de tecnologías de información. El objetivo de esta unidad dentro de la materia es que conozcamos los principios básicos que sustentan la función de auditoría de sistemas de información, conozcamos la evolución y características particulares en la realización de auditorías en el área, y que entendamos cuáles son los criterios para evaluar el control interno de las organizaciones en lo que respecta a sistemas de información y en base a su examen podamos proporcionar recomendaciones orientadas a fortalecer las debilidades relevadas de nuestro sistema. Atento a la amplitud del tema, vamos a dividir la presentación de esta unidad en dos webcasts o dos presentaciones. La primera con conceptos generales sobre control interno y auditoría, y la segunda con aspectos específicos de la auditoría en sistemas de información en cada una de las áreas de incumbencia de la auditoría de TI. La bibliografía básica para este tema es el libro Sistemas de Información para la Gestión Empresaria, de Alberto Larden, que en su tomo 2 tratan la seguridad y auditoría informática en los capítulos 25 a 28. Para emplear sobre el tema podemos recurrir al libro Auditoría de Tecnologías y Sistemas de Información de Mario Piatini. Ambas obras se encuentran disponibles en la biblioteca de la facultad. Además, a través de la página www.isaca.org podemos acudir a material de nivel internacional publicado por la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información, ISACA, que es la organización líder en gobernabilidad en tecnologías de información, aseguramiento y seguridad y control. Asimismo, existen normas específicas publicadas por el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que son aplicables como sensores de auditorías específicas según el ente de que se trate. Este material lo pueden obtener en la página web de los distintos organismos. El primer concepto que debemos estudiar para introducirnos en este tema es el control interno, partiendo de la base de que la organización debe asegurar que sus sistemas funcionan de manera correcta y de acuerdo a lo planificado, y para ello se debe implementar un sistema de control interno que permita garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas. Como control interno conocemos al conjunto de métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una organización que tienen como objetivo, en primer lugar, salvaguardar o proteger los activos informáticos, en este caso específicamente, tanto los recursos de hardware, software y la información en sí misma, que como veíamos es un activo intangible muy valioso en las organizaciones actuales, asegurar la confiabilidad y corrección de los datos contables y extracontables que administra la organización y en base a los cuales toma las decisiones de operación, planeación y estrategia, promover la eficacia y eficiencia de las operaciones. Por eso es que estudiamos que los sistemas de información deben aportar valor a los negocios. Y por último, promover la adhesión de quienes operan dentro de la organización a las políticas vigentes, tanto internas de la organización como a las normas legales aplicables en cada caso específico. El control interno se instrumenta o se implementa a partir de dos tipos de funciones preventivas y funciones de control y verificación. Las funciones preventivas, como su nombre lo indica, son funciones que se deben implementar previo a la realización de tareas para asegurar que las mismas se encuentran controladas. Las funciones preventivas clásicas son las normativas o políticas gerenciales, manuales de misiones y funciones, esquemas de organización, normas y procedimientos internos de la organización, políticas de personal, etc. Esto es toda la documentación que indica cómo debe funcionar la organización y cómo se deben realizar los procesos dentro de la misma. Estas son
las funciones que estudiamos al momento de realizar el estudio e implementación de los sistemas, y de ahí la importancia de documentar todos los procesos y los manuales de funcionamiento. Las funciones de control y verificación son funciones en línea o posteriores a la realización de las actividades, esto visto del aspecto temporal. Función en línea se refiere a qué controles se deben realizar e implementar al momento de realizar cada una de las operaciones. Un caso clásico de estas funciones es ver que las personas que realizan determinadas operaciones, por ejemplo, la autorización de pagos o emisión de pagos a proveedores, sean las autorizadas dentro del sistema. Esta función debe estar presente en todos los niveles y es lo que conocemos con el nombre de control operativo. Esto es, las instrucciones y definiciones que hemos dado en cada punto de cada proceso para que el sistema valide que las operaciones son realizadas por las personas que han sido habilitadas o autorizadas para realizarlas. Y la última función de control, que siempre es posterior a los hechos, es la función de auditoría. Decimos que es una función staff por cuanto la auditoría, para asegurar su independencia, concepto que veremos más adelante, no debe formar parte de los procesos que se controlan. La auditoría es un proceso independiente a las transacciones que realiza la organización. Mientras que el control interno es un aspecto o un paso dentro de cada proceso y está integrado y forma parte de cada proceso, la auditoría es una función de control independiente del sistema controlado, que en forma sistemática debe comparar la característica o condición controlada, esto es la transacción o las operaciones realizadas, con respecto a pautas, definiciones o normas o elementos utilizados para medirla. Esto es comparar cada operación o el objeto estudio de la auditoría con respecto al sensor, entendiendo por sensor el deber ser, qué es lo que se definió de cómo tiene que realizarse las operaciones. Luego de esta comparación se determinarán los desvíos, si existieran, y se deberá informar acerca de estos desvíos a quien ordena o contrata la auditoría, que jerárquicamente, dentro de la estructura organizacional, debe estar en un nivel superior al sistema auditado. ¿Por qué? Porque estas son las personas que podrán influir y determinar que se modifique la forma de realizar las operaciones para asegurarse que las mismas se adecúen a las pautas establecidas. Un concepto importante es que la auditoría siempre debe ser independiente al proceso. Nadie puede auditar tareas en las que participa, tareas que realiza, porque se pierde un concepto básico en cualquier auditoría, que es la independencia. Partiendo del concepto que vimos en la transparencia anterior, la auditoría básicamente es controlar actividades respecto a un estándar o un modelo. El concepto de auditoría ha ido evolucionando, pasando de un concepto de nociones reactivas, esto es, de ver qué es lo que está funcionando mal o alejado del deber ser, hacia una actitud proactiva con una fuerte inclinación a la detección de fraudes y monitoreo continuo de las operaciones, sin inmiscuirse o sin formar parte de ellas, para dar capacidad de mejora en los procesos de negocio. La auditoría no solo debe buscar desvíos de las actividades respecto a los sensores, sino también aportar el conocimiento y la experiencia a mejorar los procesos. Actualmente se define la auditoría como un proceso formal llevado adelante por especialistas en auditoría y en informática a efectos de validar y asegurar que los recursos y procesos involucrados en la construcción
explotación de los sistemas de información cumplen con los procedimientos establecidos y se ajustan a criterios de integridad, eficiencia, seguridad, efectividad y legalidad. De esta manera se aporta valor y se mejoran los procesos de negocio, pero sin olvidar que la tarea básica y primordial de la auditoría es asegurar el apego de las tareas a las definiciones de cómo deben ser realizadas las mismas. Si bien todas las actividades son susceptibles de ser auditadas, esto es, toda actividad puede ser evaluada por un tercero, es la profesión contable la que más ha desarrollado el trabajo y el estudio de la auditoría. A través de la resolución 7 del CECIT, que fue reemplazada por la RT37, se presenta el esquema que vemos a continuación, que grafica en qué consiste la auditoría o el control de los sistemas de control interno. Se parte de la base de un sistema operativo, una organización, un sistema, un área específica de la organización, donde se seleccionará una característica o condición controlada, una actividad. Esa actividad será comparada con un sensor que, como vimos, normalmente es la normativa de cómo deben funcionar las cosas dentro de la organización. El auditor, que es independiente a la característica o la condición controlada, no forma parte de la misma, evalúa y mide y determina desvíos si estos existieren. Y si no existieren desvíos, podrá sugerir mejoras a los procesos. Estos desvíos, a través del grupo de control y discusiones con el grupo que dentro de la organización realiza la tarea y tiene a su cargo la ejecución de los controles internos, o sea, los gerentes, jefes, supervisores, ¿sí?, generará información la cual está destinada al grupo activante, que, como veíamos, es normalmente la dirección superior de la organización quien tiene la autoridad y la potestad de influir sobre el sistema operante para modificar aquellos aspectos de la operación que sean observados como desvío. Ahora bien, es muy importante cuando se realiza una auditoría definir cuál es el sensor con el cual mediremos la forma de operar de nuestros sistemas. En nuestro caso particular, nuestros sistemas de información. Un sensor es la unidad de medida o el estándar o norma con la cual voy a medir y comparar el sistema de información y su funcionamiento. El primer sensor deben ser las normas internas de la organización. Normalmente, y como venimos estudiando, es conveniente que todas las organizaciones cuenten con manuales de procedimientos e instrucciones de cómo deben funcionar los sistemas. Además, tenemos normas externas que pueden ser dictadas por organismos profesionales, organismos de control u organismos internacionales. Dentro de las normas profesionales, y como decíamos, dentro de la profesión contable, que es la que más ha estudiado el tema de auditoría, contamos con el informe 6 del área de auditoría del CECIT y el informe 15, donde encontramos material específico sobre auditorías en ambientes computarizados. En lo que respecta a organismos de control, podemos mencionar la comunicación A2659 del Banco Central, la cual es aplicable a todas las entidades financieras de la Argentina y a través de la cual el Banco Central establece cuáles son las pautas que deben observar las entidades financieras en sus sistemas de información. De igual medida, existe un manual de pautas de control interno para sistemas computadorizados y tecnología de información emitido por la SIGEN, que es la Sindicatura General de la Nación, la cual es aplicable para todos los organismos públicos que están bajo el control de la sindicatura. Además, tenemos normas internacionales, dentro de las cuales la más significativa es el COVID, que es desarrollada por la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información, organismo mundial que establece las pautas que deben cumplir los sistemas de información para garantizar una buena gobernabilidad de los mismos. Como vemos, existen distintas normas que podemos recurrir para hacer nuestra tarea de auditoría. Un detalle es por qué es importante la auditoría, porque a través de ella y de la tarea de alguien independiente a los procesos,
a través de un informe de auditoría, se informa a los dueños de la organización, a potenciales inversores, al fisco, a los organismos de control, a los proveedores, a los clientes, que la organización cuenta con un sistema de información que es confiable y sustentable en el tiempo. Esto es muy importante para que estos stakeholders o personas vinculadas con la organización tengan confiabilidad en la forma en que la organización está operando. Existe también un criterio, que es el criterio del auditor, que también puede ser considerado como censor, pero es el menos recomendable y lamentablemente generalmente es el más utilizado. Si bien el auditor puede tener mucha experiencia en funcionamiento de sistemas de control interno a aplicar en sistemas de información, su criterio personal es susceptible de muchas críticas, por cuanto no deja de ser la opinión de una persona. Por eso es que el auditor, para sustentar sus observaciones y recomendaciones de mejora del sistema, debe necesariamente basarse en normas emitidas por los organismos que vimos anteriormente. El auditor, además de sustentar sus tareas en normas dictadas por organismos profesionales, internacionales o organismos de control, debe administrar durante su desarrollo de su tarea de control, de auditoría, determinados riesgos. El principal riesgo con el que tiene que trabajar el auditor es el riesgo inherente. Y entendemos por riesgo inherente aquel que es propio de la actividad del ente o del sistema o del subsistema que estamos analizando y está vinculado directamente a su naturaleza, estructura y actividad y también a la magnitud de operaciones que estos sistemas administran. Es un riesgo que es propio de cada actividad. Por ejemplo, si estamos auditando el sector de tesorería, el hecho de manejar dinero trae aparejado el riesgo de posibles robos. Es algo natural que tiene que ver con el dinero. Este tipo de riesgo no puede ser controlado por el auditor. El auditor no puede eliminar el riesgo inherente o asociado que tiene cada actividad. Está fuera de su ámbito de control. Pero sí lo debe tener en cuenta, el riesgo inherente de cada sistema y subsistema para priorizar las actividades de auditoría a realizar y para determinar el alcance de las tareas de auditoría que llevará adelante, para asegurarse que el sistema de control interno minimice el riesgo inherente de esa actividad. A su vez, tenemos otro riesgo que es el riesgo de control, que es el riesgo resultante de la calidad de los controles internos implementados por la organización en sus procesos. Así, un sistema de control interno deficiente será incapaz de evitar o detectar fallas de manera oportuna y evitar que las mismas generen un perjuicio. Este tipo de riesgo está fuera de ser controlado por el auditor porque es propio del sistema de control interno implementado, pero el auditor a través de sus recomendaciones sí puede contribuir a reducirlo, recomendando mejoras en los sistemas de control implementados. Y por último, nos encontramos con el riesgo de detección, que son los riesgos que surgen de la tarea propia del auditor y son directamente atribuibles a la tarea de auditoría. El riesgo de detección es el que surge cuando tenemos un deficiente planeamiento o ejecución de la auditoría, ya sea en la evaluación y categorización de los riesgos anteriormente mencionados, como en la selección y aplicación de procedimientos de auditoría. Este riesgo es propio de la tarea del auditor y hacia su responsabilidad profesional. De esta manera, vemos que el auditor sí tiene que asegurar una excelente planificación de su tarea de auditoría y un correcto desarrollo de las tareas establecidas en las mismas para minimizar su riesgo de detección y a través de sugerencias de mejora
disminuir los riesgos de control y el riesgo inherente. Para minimizar el riesgo de detección, decíamos que el auditor debe realizar una correcta planificación de las tareas a realizar. Y las etapas clave en esta planificación son, en primer lugar, el conocimiento del negocio. El auditor, cuando va a auditar algún sistema o subsistema de la organización, debe conocer el negocio en su conjunto. Por eso es que decimos que la auditoría de sistemas es una tarea interdisciplinaria donde vamos a necesitar profesionales con distintos niveles de experiencia en distintas áreas para poder hacer un acabado análisis integral del negocio, tomando como primer paso la evaluación de riesgos, realizando controles físicos y lógicos aplicados dentro de los sistemas y también los controles gerenciales, dentro de los cuales toma especial relevancia la importancia que le da la dirección de la organización a asegurar la calidad y controles dentro de los sistemas de información. El análisis y el conocimiento del negocio y el análisis de los riesgos nos permitirá determinar la estrategia de auditoría, la cual será identificar en primer lugar cuáles son los sistemas críticos o con mayores riesgos de la organización, mayores debilidades potenciales, para poder analizar a partir de allí los sistemas de control interno de estas actividades y definir con qué pruebas va a satisfacer el auditor si estos controles internos funcionan correctamente o no. Cuando encaramos una auditoría de sistemas de información y definimos cuáles serán las áreas de actividad de esta auditoría, nos encontramos que es un campo bastante amplio, ya que el ámbito en que la auditoría de sistemas se va a desarrollar comprende toda la estructura de sistemas de una organización, partiendo de la auditoría del plan estratégico de sistema. Para ello deberemos conocer la estrategia del negocio y ver si el plan de sistemas está asociado o relacionado directamente con este plan de negocios. Realizar auditorías en el desarrollo y gestión de proyectos de sistemas de información o adquisición de hardware y software. Auditoría de la infraestructura de sistemas de información. Cuando hablamos de infraestructura nos referimos a hardware, software, comunicaciones y bases de datos. La auditoría de las políticas de seguridad en cuanto a la seguridad física, lógica, la evaluación de riesgos que ha realizado la organización y también el plan de contingencias. Y por último, la auditoría de la explotación o funcionamiento de los sistemas de información. Como vemos, el ámbito de aplicación de la auditoría de sistemas es muy amplio y de nuevo debemos insistir que es una tarea que debe realizarse con un equipo interdisciplinario, con profesionales que tengan conocimiento de los distintos aspectos que hacen a toda la estructura de sistemas de información de la organización. De esta manera, el auditor deberá realizar una serie de funciones dentro de su tarea profesional. La principal será la evaluación y verificación del sistema de control interno o de los controles y procedimientos relacionados con la función informática. Luego, verificar el uso eficiente de los sistemas de información para proponer mejoras de eficiencia y eficacia. Desarrollar las actividades de auditoría informática de acuerdo a estándares normativos y a la planificación que ha realizado, evaluando obviamente las áreas de riesgo y en función de ello dando distinto alcance a las tareas de auditoría a realizar en cada sistema o subsistema. A su vez, dentro del equipo de auditoría deberá haber un responsable que realice el monitoreo permanente de la actividad de los distintos auditores que participarán en los proyectos, realizando un monitoreo de las tareas realizadas y de la seguridad, y también de la aplicación de los procedimientos definidos. Y algo muy importante es realizar una adecuada información de los hallazgos realizados en el proceso y un seguimiento de las observaciones realizadas y de las propuestas de mejora que se deben acercar a la dirección para mejorar los sistemas de control interno aplicados dentro de nuestra estructura de tecnología de información. Esto es muy importante si recordamos el concepto
moderno de auditoría, que es propender a la mejora de procesos. Y una forma de mejorar los procesos es asegurar que las acciones correctivas o las propuestas de mejora que se determinen ante los desvíos observados por la auditoría realmente se implementen y no encontrarnos que en la auditoría recurrentes, o sea que se realizan con una determinada periodicidad, siempre estamos encontrando los mismos errores. Si se diera esta situación, nos daremos con que la auditoría puede estar bien realizada, pero el resultado de la auditoría, que es la detección de los errores, no está permitiendo mejorar los sistemas. Y acá es que vemos que es importante que el auditor tenga la capacidad de realizar un efectivo informe de los desvíos observados para propender a la solución de estos problemas. Hablábamos de la corrección de los desvíos observados, tenemos que tener en cuenta que como el auditor es independiente al proceso que audita, no es responsabilidad del auditor resolver los desvíos o problemas observados, pero sí es su responsabilidad que a través de su informe pueda cumplir los objetivos que presentamos a continuación. En primer lugar, informar o brindar conocimientos apropiados y oportunos tanto a las personas que realizan la operación, o sea, al grupo de control, ¿sí?, como a la dirección superior, que es el grupo activante, sobre los hallazgos realizados, ¿sí?, a través de un informe que sea claro, comprensible y que presente oportunidades de mejora. No se trata de presentar informes con desvíos o errores observados, en lo cual estaríamos en un estilo de auditoría policíaca, ¿sí?, sino de presentar desvíos o errores observados y propuestas y oportunidades de mejora. El informe del auditor debe persuadir, esto es, lograr aceptación y respaldo de acciones de los distintos niveles de la organización, tanto del nivel operativo como del nivel gerencial y directivo. Para ello, debe presentar evidencia de los desvíos que ha determinado e indicar, la relevancia y el posible impacto que pueden tener estos desvíos sobre los negocios o sobre la calidad de la información. Y por último, debe propender a obtener resultados, esto es, a originar cursos de acción, de acciones correctivas que permitan, a través de acciones prácticas y constructivas, realizar los cambios necesarios para asegurar la mejora de los sistemas de información. Para ayudarnos a lograr los objetivos que vimos de los informes de auditoría, debemos contar con informes estructurados que nos permitan una lectura ágil y simple de los hallazgos observados a personas no técnicas. Tenemos que entender que los informes de auditoría no están destinados a profesionales de tecnología e información, sino, como decíamos, a la gerencia y dirección de la empresa que no es especialista en el tema. Para ello, los informes de auditoría se deben estructurar de la siguiente manera. En primer lugar, se debe tener una introducción en la cual se indicará el objetivo, alcance y posición de la auditoría frente al objeto auditado. Cuando hablamos del objetivo y el alcance, nos referimos a qué proceso se auditó, en qué periodo de tiempo y qué actividades se auditaron y cuáles no. Esto tiene que quedar bien claro para dar realmente un conocimiento preciso sobre cuáles son los sistemas y procesos que estuvieron sujetos a revisión. Cuando hablamos de la posición de la auditoría frente al objeto auditado, debe dejarse claro que el auditor es independiente al proceso. Es un requisito, como decíamos, básico de la auditoría. Luego de la introducción se expondrán los resultados de las tareas de auditoría, indicando evidencias y hallazgos claves, no los detalles, no cosas que no aporten valor. Tenemos que focalizarnos en los hallazgos claves, a los significativos, que han sido obtenidos durante la revisión y que sirvan de base para las conclusiones que se presentarán a continuación.
En las conclusiones se tendrá que exponer un diagnóstico en función de los resultados obtenidos. Cuando se audita un sistema, se lo audita según el alcance que se haya definido, o se espera que se audite según el alcance en forma integral. Entonces, encontraremos desvíos, encontraremos procesos que presentan oportunidades de mejoras o fallas, pero habrán procesos que funcionan correctamente. Entonces, el auditor debe dar un diagnóstico general de la tarea realizada. Y siempre tendrá que ordenar la presentación del problema mostrando la causalidad. Esto es causa-efecto. No mostrar, por ejemplo, que no se hizo un backup dentro de la política de seguridad y protección de datos. Habrá que investigar por qué no se hacen los backups o copias de seguridad. Porque no existen normas que así lo establezcan, porque no existen los recursos que necesita la organización para poder hacer el backup. Tendremos que indicar o investigar cuál es la causa que genera el desvío o la situación no deseada. Y aquí es importante incluir siempre la opinión del personal auditado, del personal de línea que participa del proceso en el cual estamos observando desvíos. No se trata de marcar errores de personas, se trata de marcar desvíos de los procesos respecto de los sensores o las normas establecidas. Obviamente, esto no es aplicable cuando estamos en presencia de un fraude, donde en un fraude necesariamente intervienen personas. Siempre tenemos que pensar que el auditor va a validar no el accionar de la gente, sino el control interno implementado dentro de los procesos. Luego se incluirán, para finalizar, las recomendaciones del auditor, indicando los cursos de acción que estime pertinentes para solucionar el problema observado. Acá nuevamente es importante la participación del personal auditado, quien seguramente nos sugerirá también mejoras aplicables, y de esta manera ya vamos trabajando con las personas que están en la línea para proponer mejoras o modificar el curso de acción de las actividades, de tal forma que cuando el grupo activante determine la modificación de las actividades, ya tengamos a los usuarios convencidos de la necesidad de estas modificaciones. Por último, se presentan los anexos, acompañando al informe, y en los anexos se incluirá el detalle que respalde los hallazgos y explique la metodología de auditoría empleada. Cuanto más concreto sea el informe, más fácil será su lectura y podremos cumplir con el objetivo de generar cursos de acción y modificaciones a los problemas observados. Finalmente, se presentan algunas pautas que debemos seguir para desarrollar el informe de auditoría. Insistimos mucho en este tema porque podemos tener una auditoría muy bien realizada, muy bien planificada, pero si nuestro informe, que es el medio de comunicar los hallazgos y propuestas de mejora, no es redactado en forma convincente y contundente, no podremos modificar la forma en que se está operando y corregir los errores. Así, tenemos que tener en cuenta que el informe de auditoría debe ser directo, tendrá que tener un título informativo, se priorizarán los temas importantes, utilizaremos oraciones concluyentes, sin enunciaciones elípticas o ambigüedades, ir directamente al punto, ser preciso, seleccionar y presentar los temas de mayor importancia, acompañando documentación respaldatoria en los anexos, no dentro del informe, sino haciendo referencia a que la información se encuentra detallada en los anexos, ¿sí? Realizando una redacción precisa, nuevamente, destinada a no técnicos. Debe ser persuasivo para llevar al convencimiento con la información que se expone y desarrollar las consecuencias que pueden generar los desvíos observados en las situaciones que hayamos descrito en nuestro informe. Nuevamente, no alcanza con informar el desvío o el error observado, sino que tenemos que asociarlo a qué efecto puede generar ese desvío en la administración de nuestros sistemas de información. Debe ser prudente y constructivo, propender a una razonable interpretación de los hechos y exponer las causas, no los síntomas. ¿Sí? Presentar una visión del conjunto, balanceando lo positivo y lo negativo, y transmitir confianza
al auditado para solucionar los problemas. Es evitar que el auditado vea al auditor como el policía que viene a sancionarlo o la herramienta tras la cual será sancionado por los desvíos observados. Importantísimo, y vuelvo a insistir con lo mismo, la auditoría audita procesos, no personas. Algo muy importante, que muchas veces en aras de hacer el mejor informe perdemos de vista, el informe de auditoría tiene que ser oportuno para lograr una pronta solución de los problemas y así ayudar a que la empresa opere en forma más eficiente, en forma inmediata. Y anticipar informes en casos de gravedad. En caso que detectemos, por ejemplo, que la organización no está teniendo un equipo de backup y tiene alto riesgo de dejar de operar ante una caída del sistema, no podremos esperar o no debemos esperar la finalización de la auditoría del tema de seguridad, por ejemplo, para llevar este informe. ¿Tá? Si vemos que la organización no cuenta con un antivirus y tiene muchos accesos que puedan generar la introducción de virus en nuestros sistemas, es algo que tiene que ser levantado, relevado en forma inmediata. No esperar a la finalización del informe completo. Tiene que ser, como ya decíamos, expuesto conforme al destinatario, sin lenguaje técnico, con información resumida para niveles superiores, exponiendo datos que potencien la interpretación con relaciones porcentuales, gráficos, tablas, y ser atractivo en su presentación, que llame la atención y que invite a su lectura. Y principalmente el informe debe estar orientado al resultado. ¿Cuál es el resultado que buscamos? La mejora de los procesos.